volando sobre la Patagonia. En el mismísimo confín de la Tierra, donde el continente se estrecha hasta su último aliento ante las gélidas aguas del Océano Austral, se extiende una tierra que el viento y el tiempo han transformado en una sinfonía de piedra, hielo y libertad sin límites. La Patagonia es más que un concepto geográfico, es un estado del mundo suspendido entre la creación y la destrucción, entre el caos primordial y la armonía perfecta. Aquí, a la latitud de los 40 rugientes, la naturaleza revela su verdadera esencia, grandiosa, implacable e impresionantemente bella. ¿Qué es lo que acelera el corazón humano al contemplar estas extensiones infinitas? ¿Quizás un reconocimiento instintivo de la fuerza misma que nos creó? La meseta patagónica recibe al viajero con un viento abrasador y una inmensidad infinita. Volamos sobre este desierto de gran altitud, donde la tierra ocre amarillenta se extiende hasta el horizonte, surcada por antiguos cauces de ríos convertidos en polvo. Abajo se alza un mosaico de piedras pulidas por millones de años de incesante movimiento del aire. Aquí, el viento no es solo un fenómeno meteorológico, sino el principal escultor del paisaje, un artista implacable cuyo pincel nunca cesa. Las ráfagas alcanzan velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, día tras día, año tras año, milenio tras milenio. Los geólogos denominan a esta zona escudo basáltico, remanente de monstruosas erupciones volcánicas ocurridas hace 17 millones de años. Roca fundida brotó de las profundidades de la Tierra, inundando una zona del tamaño de Francia. Al enfriarse, formó este gigantesco escalón, la transición entre la costa atlántica y los Andes. La altitud de la meseta varía entre 700 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones son prácticamente inexistentes, apenas 200 milímetros al año. La humedad proveniente del Océano Pacífico queda completamente atrapada por los Andes. Solo vientos resecos, desprovistos de hasta la última gota de agua, llegan a la Patagonia Oriental. Y sin embargo, aquí existe vida. A primera vista parece que sobrevolamos un planeta muerto, un paisaje marciano. Pero observemos con atención. Entre las rocas crecen densos matorrales de colirión, una planta cuyas raíces alcanzan los 3 metros de profundidad en busca de humedad. Un césped verde plateado cubre parches como retazos en una tela descolorida. Este es el reino de los guanacos, elegantes parientes de las llamas, cuyo pelaje color canela se mimetiza con los colores del entorno. Manadas de cientos de animales vagan por la meseta, siguiendo las escasas fuentes de alimento. Su principal enemigo es el puma, el fantasma de estos páramos, un depredador invisible cuya paciencia no conoce límites. El viento arrecia. Nuestro vuelo continúa hacia el oeste, hacia donde se alza una muralla en el horizonte, las primeras estribaciones de los Andes. La transición de la meseta a las montañas no es gradual, sino abrupta y dramática. Es como si la tierra misma se hubiera alzado en su agonía, lanzando al cielo picos de granito gris y basalto negro. Nos acercamos al corazón de la Patagonia, el macizo del Fitzroy, la joya de esta tierra salvaje. El cerro Fitzroy se eleva a 3.405 metros, pero no es la altura, sino la forma. La montaña se alza como una aguja vertical de granito, pulida por los glaciares hasta alcanzar una precisión matemática. Su cara norte son 1000 metros de roca vertical pura, sin una sola repisa, sin una sola grieta lo suficientemente grande como para ofrecer un descanso. Los escaladores consideran al Fitzroy uno de los picos más desafiantes del planeta, no por la altura, sino por el viento, por el clima, que cambia en cuestión de minutos, por el hielo que convierte el granito en un espejo resbaladizo, por una tormenta que puede sorprenderte a mitad de la pared y durar una semana. La cima del Fitzroy está envuelta en nubes. Esto ocurre 280 días al año. Las nubes no pasan flotando, sino que nacen aquí, condensándose a partir del aire húmedo que asciende desde los glaciares del Pacífico. Cuando los primeros rayos del sol tocan la cima de granito al amanecer, la montaña se ilumina con un resplandor rosado, carmesí y dorado. La roca brilla como metal al rojo vivo. Este fenómeno dura unos minutos. Luego, un manto gris cubre de nuevo la cima, y el Fitzroy desaparece como un espejismo. La montaña recibió su nombre en honor a Robert Fitzroy, capitán del HMS Beagle, que llevó al joven Charles Darwin en su legendario viaje en 1830. El propio Fitzroy nunca intentó conquistar la cima. Era marinero, no alpinista, pero comprendía la naturaleza de esta tierra. En su diario de a bordo escribió: «La Patagonia es un lugar donde la naturaleza muestra su grandeza sin adornos, sin piedad, sin concesiones».
El primer ascenso al Fitzroy tuvo lugar recién en 1952. Una expedición francesa liderada por Lionel Terre pasó 2 meses en las laderas, esperando la única ventana de buen tiempo. Duró 48 horas. Eso fue suficiente. El séquito de Fitzroy se alza junto a él. Cerro Torre, Pico Ciudad, Aguja Poinseno, Aguja San Exupéry. Cada pico es una escultura de roca y hielo, un desafío a la gravedad y al sentido común. Pero volamos más allá, más al sur, hasta donde los Andes están surcados por fiordos y ríos helados fluyen entre los picos, con un caudal que se mide en metros por año. Glaciar Perito Moreno. Su nombre se traduce como Moreno el Erudito, un homenaje a Francisco Moreno, el explorador que cartografió estas tierras a finales del siglo XIX. Pero ningún mapa puede transmitir la magnitud de lo que vemos ante nosotros. Una pared de hielo de 70 metros de altura se extiende a lo largo de 5 kilómetros. Y esto es solo la superficie. El glaciar se extiende 30 kilómetros hacia el interior de los Andes, alimentado por nevadas que se remontan a la época en que Colón descubrió América. El Perito Moreno es un organismo vivo, respira, se mueve, cada día avanza entre 15 y 20 centímetros. Es invisible a simple vista, pero audible. El hielo se agrieta, cruje y estalla como un cañonazo cuando la tensión interna se vuelve insoportable. Trozos del tamaño de casas se desprenden de la superficie del hielo, caen en las aguas color turquesa esmeralda del lago argentino con un estruendo que se oye a decenas de kilómetros de distancia. Se levanta una ola. Los témpanos, cada uno una obra de arte abstracto, flotan en la superficie, derritiéndose lentamente en la inusual calidez del aire. El color del hielo es fascinante. No es blanco, es azul. Un azul intenso, casi eléctrico, resultado de la densidad del hielo, que absorbe todo el espectro de luz excepto las longitudes de onda cortas. El glaciar se ha estado comprimiendo durante siglos. Cada milímetro de su espesor es una capa de nieve, caída y compactada por el peso de sucesivas generaciones de copos de nieve. El aire ha sido completamente expulsado. Solo queda el cristal, puro como el diamante y con la misma dureza. El glaciar Perito Moreno es único porque se resiste a retroceder. En una era de calentamiento global, donde los glaciares de todo el mundo se reducen, perdiendo kilómetros por década, el Perito Moreno se mantiene firme. El equilibrio entre la acumulación de nieve en las zonas altas y el deshielo en el frente permanece estable. Los científicos debaten las razones. Quizás se deba al clima singular de la región, quizás a la geometría del valle que limita el flujo de hielo. Pero el hecho es innegable. Este glaciar es el último bastión de la edad de hielo que se niega a rendirse. Ascendemos aún más, por encima de una meseta de hielo que alimenta decenas de glaciares. Este es el campo de hielo patagónico sur, la tercera mayor reserva de agua dulce del planeta después de la Antártida y Groenlandia. Se extiende a lo largo de 300 kilómetros de norte a sur y 80 de oeste a este. 16.500 kilómetros cuadrados de hielo. Su espesor promedio es de medio kilómetro. En algunos lugares alcanza 1 kilómetro. Bajo esta masa se esconden cordilleras, valles y lagos. Un mundo entero preservado bajo una capa de hielo. De este campo nacen 48 glaciares. Cada uno tiene sus propias características. Uppsala es el más caudaloso, con un flujo de 4 metros diarios. Spegazini es el más alto, con un frente que se eleva 135 metros sobre el nivel del mar. Viedma es el más rápido, capaz de acelerar hasta 7 metros diarios durante el deshielo primaveral. En conjunto, forman un sistema que regula el clima de todo el cono sur del continente. Las nubes se acumulan sobre el campo de hielo. Volamos a través de tenues brumas que se aferran a las cumbres, convirtiéndolas en siluetas fantasmales. La visibilidad disminuye, luego, de repente, se amplía. Emergemos sobre el lago Viedma, una gigantesca cuenca esculpida por los glaciares a lo largo de millones de años. El agua aquí tiene un extraño tono lechoso, una suspensión de diminutas partículas de roca molidas por el glaciar en su lento movimiento. Los geólogos la llaman harina glacial. El lago, de 80 kilómetros de largo, está lleno de esta suspensión que dispersa la luz, otorgándole al agua una opacidad opalescente. A orillas del Viedma, donde el lago se estrecha formando un río, se encuentra la ciudad de El Chaltén. Con 3.000 habitantes, fue fundada en 1985 y es la ciudad más joven de Argentina. Sus orígenes no son económicos, sino geopolíticos. La frontera con Chile en esta zona fue durante mucho tiempo motivo de disputa. Argentina decidió reforzar su reclamo de la manera más sencilla posible, colonizando la región.
Hoy, el Chaltén es la capital del senderismo en la Patagonia. Desde aquí parten senderos hacia el Fitzroy, la Laguna Torre y los lagos escondidos entre las laderas de las montañas. Nos dirigimos hacia el sur, siguiendo la cordillera de los Andes. El paisaje cambia. Las montañas se vuelven más bajas, pero no por ello menos imponentes. Aparecen los bosques, el haya austral, el Nothofagus, un árbol que recuerda la época en que Sudamérica, Australia y la Antártida formaban un solo continente. Sus hojas son pequeñas, rígidas, adaptadas al viento constante. En otoño, el bosque se tiñe de una explosión de rojos y dorados. Los troncos, retorcidos en ángulos increíbles, dan testimonio de la fuerza del viento. Algunos árboles crecen casi horizontalmente, ya que el crecimiento vertical es imposible en estas condiciones. Llegamos al Parque Nacional Torres del Paine. Las Torres del Paine son 3 picos de granito que se alzan del paisaje circundante con tal brusquedad que parecen clavados en la tierra por gigantes. La torre central alcanza los 2.850 metros de altura. Su cima es un monolito impecable, pulido por las tormentas glaciares hasta alcanzar un brillo de espejo. El granito aquí es rosado, veteado con cuarzo blanco y mica negra. Al amanecer y al atardecer, las torres resplandecen como antorchas. El Parque Torres del Paine es una reserva de la biosfera de la UNESCO. Con una extensión de 181.000 hectáreas, alberga la diversidad natural patagónica en su máxima expresión. Montañas y glaciares, bosques y estepas, lagos y cascadas, pampas y fiordos. Es el último refugio del venado andino, el huemul, cuya población se ha reducido a tan solo 1.500 ejemplares. Es el hogar del cóndor, un ave con una envergadura de 3 metros que planea durante horas, aprovechando las corrientes térmicas sin batir las alas. Este es el territorio del zorro magallánico, cuyas siluetas de orejas puntiagudas revolotean entre las rocas al amanecer. El lago Pejoe se extiende al pie de las torres. Sus aguas tienen un increíble tono turquesa, resultado de los minerales disueltos que transportan los glaciares. En la orilla yacen las astas de los guanacos, blanqueadas por el sol y el viento, los restos de aquellos que no sobrevivieron al invierno. El invierno aquí es una prueba de vida o muerte. Las temperaturas descienden hasta los 20 grados bajo cero. Los vientos alcanzan velocidades de hasta 180 kilómetros por hora. La nieve cae horizontalmente. Los animales se acurrucan en grupos compactos, de espaldas al viento, calentándose unos a otros con su aliento. Quienes no encuentran refugio se congelan de pie. Pero ahora es verano. Una temperatura relativa de 12 grados Celsius resulta casi agradable. Los prados están cubiertos de flores, calafate amarillo, lupinos morados y margaritas blancas del tamaño de una moneda. Los insectos zumban sobre ellas. El breve verano patagónico no perdona demoras. Deben completar su ciclo vital en 3 meses antes de que regresen las heladas. Estamos sobrevolando los lagos grises, el lago Gray. Su superficie está cubierta de icebergs. ¿De dónde vienen? Del glaciar Gray, que fluye desde el campo de hielo sur y se precipita al lago. Cada iceberg es único. Algunos son fortalezas blancas con torres y almenas. Otros son catedrales azules con arcos abiertos. Otros, esculturas abstractas que Henry Moore jamás habría imaginado. Flotan a la deriva sobre el lago durante meses, derritiéndose gradualmente, cambiando de forma y volcando a medida que cambia su centro de gravedad. El borde del glaciar Gray ofrece una vista espectacular, una pared de hielo de 60 metros de altura y 4 kilómetros de ancho. No es blanca, es azul en las profundidades, desvaneciéndose en gris en la superficie, donde se ha acumulado el polvo de siglos. El glaciar no es silencioso, cruje, se agrieta, emite un zumbido grave mientras las láminas de hielo se desplazan en sus profundidades, y cada pocos minutos, un deslizamiento de tierra. Una enorme masa se desprende, cae por los aires y se estrella contra el agua. La ola se extiende en círculos. Los pájaros alzan el vuelo, gritando. Luego, todo queda en silencio. Hasta el siguiente deslizamiento, nos dirigimos hacia el oeste, donde los Andes se encuentran con el Océano Pacífico. El paisaje se transforma. Las montañas se vuelven más bajas, pero sus laderas están cubiertas de una densa selva, la selva subantártica magallánica, uno de los lugares más húmedos del continente. Aquí caen 5.000 milímetros de precipitación al año. Cada tronco está cubierto de musgo, cada rama está entrelazada con líquenes. El suelo bajo nuestros pies es una esponja de vegetación en descomposición acumulada durante milenios. Los fiordos surcan la costa, son estrechos
estrechos, profundos y con paredes que se precipitan verticalmente hacia abajo. Son los restos de glaciares que durante la última glaciación se extendían hasta el océano. Al retroceder el hielo, el océano inundó los valles, formando así los fiordos, corredores entre acantilados por donde fluyen las mareas, trayendo y arrastrando enormes cantidades de agua. La diferencia entre la pleamar y la bajamar alcanza aquí los 8 metros. 2 veces al día, los fiordos se vacían y se vuelven a llenar. Estamos sobrevolando el estrecho de Magallanes. Su anchura en su punto más angosto es de 2,5 kilómetros. Su longitud es de 570 kilómetros. Conecta los océanos Atlántico y Pacífico, permitiendo a los barcos rodear el Cabo de Hornos, el punto más austral del continente, donde los vientos y las corrientes crean algunas de las condiciones de navegación más peligrosas del planeta. Fernando de Magallanes descubrió este estrecho en 1520. Su flota pasó 38 días navegando de océano a océano. Cada noche se podían ver hogueras en las costas, las hogueras del pueblo indígena Ona. Magallanes bautizó esta tierra como Tierra del Fuego, un archipiélago de islas separado del continente por un estrecho. La isla más grande, Isla Grande, está dividida entre Argentina y Chile. Su parte norte es una estepa plana, una extensión de la meseta patagónica. Su parte sur está cubierta de bosques y montañas nevadas. Entre ambas se encuentra el lago Fañano, el más grande de la isla, con 70 kilómetros de largo y 200 metros de profundidad. Este lago ocupa un valle tectónico, el lugar donde la placa sudamericana se encuentra con la microplaca de Nueva Escocia. El límite entre ambas placas discurre justo por el lecho del lago. Los terremotos son frecuentes en esta zona. Estamos sobrevolando Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, 56,000 habitantes. La ciudad se extiende a lo largo de la costa del Canal Beagle, encajada entre el agua y las laderas de las montañas. Más allá de la ciudad comienza el Parque Nacional Tierra del Fuego, el fin del mundo, literalmente. La carretera 3, la carretera panamericana que comienza en Alaska, termina aquí, a 18,000 kilómetros de su origen. Pero nuestro viaje continúa. Volamos hacia el sur, donde la tierra se fragmenta en islas e islotes, donde el océano erosiona la costa, creando un laberinto de canales y estrechos. Este es el archipiélago del Cabo de Hornos. Su nombre inspira admiración en marineros de todas las edades. El Cabo de Hornos es un acantilado de 424 metros de altura que emerge del océano a una latitud de 56 grados. Aquí se encuentran dos océanos. Aquí, las corrientes crean olas de 25 metros de altura. Aquí, el viento sopla con tal fuerza que arranca las crestas de las olas, convirtiendo la superficie del agua en espuma hirviente. Antes de la apertura del Canal de Panamá, todos los barcos que navegaban del Atlántico al Pacífico debían rodear el Cabo de Hornos. Era una prueba, muchos fracasaron. El lecho marino cerca del cabo está plagado de naufragios. Más de 500 barcos se han hundido aquí a lo largo de siglos de navegación. 10,000 marineros encontraron su tumba en estas aguas. En el propio cabo se alza un monumento, la silueta de un albatros, un ave que acompaña a los barcos en estas latitudes. Se creía que los albatros eran las almas de los marineros perdidos. Matar un albatros traía consigo una maldición. Damos la vuelta, volamos hacia el norte, a lo largo de la costa del Pacífico de la Patagonia. Este es un reino de fiordos y glaciares. El hielo continental llega hasta el agua. Los glaciares se desprenden y caen al océano. Los icebergs que se desprenden flotan entre las islas, derritiéndose gradualmente en las aguas relativamente cálidas de la corriente de Humboldt que trae agua de los trópicos. El contraste de temperaturas crea nieblas densas, blancas e impenetrables. Duran semanas. La visibilidad se reduce a unos pocos metros. Los sonidos se amortiguan. Parece como si el mundo se hubiera encogido a una pequeña burbuja de espacio a tu alrededor. El glaciar San Rafael es el glaciar costero más septentrional del hemisferio sur. Desciende del campo de hielo patagónico norte y termina en una laguna del mismo nombre. Su frente tiene 4 kilómetros de ancho y 60 metros de alto. El glaciar se extiende otros 100 metros bajo el agua, formando un iceberg invertido donde se oculta la mayor parte de su masa. El agua de la laguna es tan fría que nadar en ella es mortal. La hipotermia se instala en cuestión de minutos. Ascendemos bordeando la laguna, sobre el fiordo Elfin, pasando el monte San Valentín, el pico más alto de los Andes patagónicos, con 4.058 metros. Su cumbre está cubierta de nubes todo el año. Las ascensiones al monte San Valentín son poco frecuentes, no por su dificultad técnica, sino por el clima. Las tormentas son constantes, nieva incluso en verano, el viento te derriba, la visibilidad es nula.
Llegar al campamento base es toda una hazaña. Más al norte, el clima se suaviza ligeramente. Volamos sobre la ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén, 50.000 habitantes. La ciudad surgió como centro de la cría de ovejas a principios del siglo XX, cuando los estancieros, terratenientes, comenzaron a desarrollar las estepas patagónicas. Las ovejas resultaron ideales para este clima. Se alimentan de vegetación escasa, toleran el viento y el frío. Su lana es la mejor del mundo. La lana patagónica se valora más que la escocesa y la neozelandesa. Es más fina, más resistente, más cálida, pero la cría de ovejas transformó la Patagonia. Antes de la llegada de los europeos, estos pueblos indígenas habitaban la región. Los tehuelches en el este, los yagán y los zona en el sur. Eran cazadores nómadas que vivían en armonía con la tierra, sin alterarla. Los europeos trajeron cercados los pastos, desplazando a los guanacos, parientes salvajes de la llama, que constituían el alimento básico de los indígenas. Trajeron enfermedades, sarampión, viruela, influenza. Trajeron violencia. A mediados del siglo XX, la población indígena de la Patagonia prácticamente había desaparecido. Los tehuelches quedaron con tan solo unos cientos de personas. Los yagán se extinguieron por completo. La última yagán de pura sangre, Cristina Calderón, falleció en 2022. Con ella, desapareció una lengua hablada durante 10.000 años. Volamos hacia el este, de regreso a la costa atlántica. El paisaje cambia de nuevo. Dejamos atrás las montañas. Ante nosotros se extiende la estepa infinita. Cruzamos la provincia de Santa Cruz, la más extensa y menos poblada de Argentina. 2,5 personas por kilómetro cuadrado. Hay más ovejas que personas, más guanacos que ovejas, más espacio que nada. La península Valdés se alza en la costa. No es casualidad que este lugar haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alberga una increíble concentración de vida marina. Las ballenas francas australes vienen aquí a dar a luz. Las aguas de las bahías protegidas son ideales para las crías. De junio a diciembre se pueden observar decenas de estos gigantes en la bahía del Golfo Nuevo. Nadan tan cerca de la orilla que se pueden ver las protuberancias blancas en sus cabezas. Los cirros, colonias de crustáceos cianáceos que utilizan a la ballena como hogar móvil. Las ballenas francas australes alcanzan los 18 metros de longitud y pesan hasta 100 toneladas. Son lentas, de ahí su nombre, y eran fáciles de capturar durante la época ballenera. A principios del siglo XX, su población se había reducido a 7.000 ejemplares. Estaban al borde de la extinción. La prohibición de la caza de ballenas salvó a la especie. Actualmente existen aproximadamente 15.000 ejemplares. La península Valdés es una de sus principales zonas de reproducción, pero las ballenas no son los únicos habitantes. Focas, elefantes marinos y leones marinos yacen en las playas de la península. Los elefantes marinos machos alcanzan los 6 metros de longitud y pesan 4 toneladas. Durante la época de apareamiento, se enzarzan en sangrientas luchas por el control del harén. Los golpes se oyen a 1 kilómetro de distancia. La sangre corre por la arena. Los más débiles se retiran. Los más fuertes consiguen hasta 100 hembras. Un drama diferente se desarrolla a la orilla del mar. Las orcas patrullan las aguas poco profundas, cazando crías de lobos marinos que realizan sus primeras incursiones en el océano. La técnica de caza de las orcas en la península Valdés es única. Se encallan, capturan a su presa y luego regresan al agua con un movimiento de la mano. Esta habilidad se transmite de generación en generación. Solo las orcas de esta zona practican esta técnica de caza. Solo aquí la costa tiene una pendiente suave y adecuada. Solo aquí las orcas se arriesgan a quedar atrapadas en tierra para capturar a sus presas. El cielo sobre la península rebosa de aves. Los cormoranes anidan en colonias de miles en los acantilados costeros. Su excremento, guano, cubre las rocas con una capa blanca. El olor es insoportable. Pero el guano es un valioso fertilizante, rico en nitrógeno y fosfatos. Durante siglos se ha recolectado y exportado. Nos adentramos más al sur, siguiendo la costa. Aparece Puerto Deseado, la desembocadura de un río que fluye hacia el Atlántico. El río Deseado es único. Su desembocadura se inunda con el mar, formando una ría, un estuario donde el agua dulce se mezcla con el agua salada. Este cóctel es increíblemente nutritivo. El plancton prolifera. Los peces se alimentan del plancton. Las aves se alimentan de los peces. La cadena alimentaria funciona con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Llegamos a la costa de la provincia de Santa Cruz. Aquí la estepa se encuentra con el océano. Las costas son escarpadas, acantilados de 100 metros de altura, azotados por el viento y las olas.
Los pingüinos anidan en las cornisas, pingüinos de Magallanes, llamados así en honor a Magallanes, quien los describió por primera vez. Las colonias pueden llegar a tener hasta 1 millón de individuos. Cada pingüino excava una madriguera de 1 metro de profundidad al amparo de un arbusto. Allí depositan 2 huevos. Los padres se turnan. Uno incuba los huevos, el otro sale al mar a alimentarse. Los pingüinos son el vínculo entre la tierra y el océano. Pasan la mayor parte de su vida en el agua, pero se reproducen en tierra. No pueden volar, pero nadan a velocidades de 35 kilómetros por hora. Se sumergen hasta 100 metros de profundidad, aguantando la respiración durante 3 minutos. Bajo el agua, cazan anchoas y calamares. En tierra, son torpes e indefensos. Sus enemigos naturales son las gaviotas, que esperan a que los padres abandonen el nido para robar el huevo o el polluelo. Nos elevamos más alto, por encima del océano. Abajo, un azul infinito. Las olas rompen, cresta tras cresta, crestas blancas de espuma. Los albatros planean sobre el agua, sin mover las alas, aprovechando la dinámica del viento sobre las olas. Usan sus picos para atrapar calamares en la superficie. Sus alas son las más largas de todas las aves, 3,5 metros de punta a punta. Un albatros puede dar la vuelta al mundo sin batir una sola ala. Aprovechan los 40 rugientes, los constantes vientos del oeste que rodean la Antártida entre los 40 y 50 grados de latitud sur. Giramos hacia el norte. El último tramo del camino nos lleva a través del corazón mismo de la estepa patagónica. Aquí no hay nada más que hierba, rocas y cielo. Los caminos atraviesan la estepa en línea recta, ignorando el terreno ya casi plano. La distancia entre los asentamientos es de 200 o 300 kilómetros. Las estancias, ranchos, abarcan territorios del tamaño de condados europeos. Una familia posee 100,000 hectáreas. Las ovejas pastan libremente. Los gauchos, pastores, arrean los rebaños a caballo, tal como lo hacían sus abuelos y bisabuelos. La vida en la estepa requiere un tipo de persona especial, aquellas que no temen a la soledad, acostumbradas a valerse por sí mismas, para quienes el horizonte no es una limitación, sino una promesa. Los patagónicos son taciturnos, desconfían de los extraños, pero si te has ganado su confianza, te la brindarán hasta la última gota. En la estepa, la supervivencia depende de la ayuda mutua, es algo intrínseco a la cultura. El sol se pone por el oeste, las sombras se alargan. La meseta patagónica se tiñe de cobre y púrpura. Las siluetas de los Andes en el horizonte se oscurecen. El viento no cesa, nunca cesa. Soplará toda la noche, y mañana, y el año que viene, y 1000 años más. Desgastará las rocas, doblará los árboles, esparcirá las semillas, secará la tierra. Es el amo de la Patagonia. Concluimos nuestro vuelo sobre esta tierra que enseñó al hombre la modestia. Una tierra donde la naturaleza no tolera la debilidad humana, donde sobreviven los más fuertes, ya sean plantas, animales o humanos, donde la belleza es tan severa que roza la agresión, donde el silencio resuena más fuerte que los gritos. Donde el espacio presiona la mente, obligando a replantearse el alcance de la propia existencia. ¿Qué es la Patagonia? Es más que una región geográfica, es un estado mental. Es un lugar donde la gente recuerda quiénes eran antes de las ciudades y las civilizaciones, quiénes serán cuando todo se derrumbe. La Patagonia es un espejo en el que vemos nuestra verdadera esencia, criaturas pequeñas, vulnerables y mortales, en la superficie de un planeta indiferente a nuestros miedos y esperanzas. Pero hay una extraña liberación en esta comprensión. Cuando te das cuenta de que eres una mota de polvo, tus problemas también se vuelven motas de polvo. Cuando te paras ante la eternidad, te sientes parte de algo más grande. La Patagonia no da respuestas, da preguntas. Las preguntas correctas, las que hemos olvidado hacernos en el ajetreo de la vida cotidiana. Cae la noche sobre la Patagonia. Las estrellas iluminan el desierto. Son tantas que el cielo parece blanco, no negro. La Vía Láctea se extiende por el cenit, un río luminoso que fluye hacia el abismo cósmico. Bajo este cielo, uno se siente a la vez insignificante e infinito. Insignificante porque el universo es vasto. Infinito porque uno forma parte de este universo, el átomo del que está hecho. La Patagonia permanecerá. Cuando nos vayamos, permanecerá. El viento soplará, los glaciares fluirán, las montañas se alzarán, los cóndores remontarán el vuelo. En algún lugar de la estepa florecerá un solitario rododendro. Un guanaco guiará a su cría hasta un manantial. Un puma acechará a su presa a la luz de la luna. La vida continuará, obstinada, inquebrantable, eterna, y nos llevaremos con nosotros el recuerdo de una tierra donde el tiempo transcurre
transcurre de forma diferente, donde un día puede contener toda una vida, donde una mirada al horizonte puede cambiarlo todo, donde el silencio habla más fuerte que las palabras, donde la belleza duele más que el dolor, donde la libertad huele a viento, hielo y eternidad. Pero antes de abandonar la Patagonia, debemos adentrarnos en sus secretos ocultos, en cuevas donde, hace 10.000 años, las manos humanas dejaron la primera huella de su presencia, en lagos que recuerdan una época en la que los megaterios, perezosos terrestres gigantes del tamaño de elefantes, pastaban en sus orillas. En bosques que sobrevivieron a la edad de hielo y conservaron la memoria genética del continente de Gondwana. La Cueva de las Manos se encuentra oculta en el cañón del río Pinturas, en la provincia norteña de Santa Cruz. Las paredes de la cueva están cubiertas con cientos de huellas de manos humanas, rojas, blancas y negras. Fueron creadas mediante una técnica especial. El artista colocaba su mano sobre la pared y rociaba pigmento, una mezcla de minerales y grasa animal, a través de una caña. El resultado era un negativo, la silueta de la mano sobre un fondo pétreo. La mayoría de las huellas son de manos zurdas, lo que sugiere que los artistas sostenían la caña con la mano derecha. Esto indica que, incluso en aquella época, hace 9.000 años, la mayoría de las personas eran diestras. Cerca de las palmeras se encuentran escenas de caza. Guanacos corriendo. Los cazadores los persiguen con lanzas y boleadoras, armas arrojadizas hechas de piedras atadas con correas. El dinamismo del movimiento se transmite con asombrosa precisión. Los arqueólogos debaten el significado de estas imágenes. ¿Un ritual mágico previo a la caza? ¿Una herramienta didáctica para los jóvenes? ¿Simplemente arte? Quizás todo esto. Quizás para los pueblos de la Edad de Piedra, el arte, la magia y el aprendizaje no estaban separados en categorías, como lo están hoy. Era un acto holístico de transmisión de conocimiento, propiciación de espíritus y autoexpresión. ¿Qué sintió aquel hombre al presionar su mano contra la fría pared de una cueva hace 9.000 años? ¿Orgullo? ¿Miedo? ¿Asombro ante las fuerzas de la naturaleza? Su mano era igual a la nuestra. 5 dedos, las mismas líneas en la palma, la misma huella en el polvo de los siglos. Observamos esta impronta y comprendemos. No hay abismo entre nosotros y ella. 9.000 años nos separan, pero nos une una cosa, el deseo de dejar huella, de decirle al mundo, estuve aquí, existí, sentí, creé. Volamos más al sur, hasta el lago Argentino, el más grande de Argentina, ubicado en el corazón de la provincia de Santa Cruz. Abarca 1.466 kilómetros cuadrados y alcanza una profundidad máxima de 500 metros. El lago es de origen glacial. Fue esculpido por un glaciar gigante durante la glaciación del Pleistoceno, cuando el hielo cubría toda la Patagonia austral. Al retroceder el glaciar, el agua de deshielo llenó la depresión, creando esta enorme cuenca rodeada de montañas. 3 glaciares principales desembocan en el lago: Perito Moreno, Uppsala y Speggazzini. Los 3 forman parte del campo de hielo patagónico sur. Transportan no solo agua, sino también roca en suspensión, la misma harina glacial que le da al agua su color turquesa lechoso. La concentración de roca en suspensión es tan alta que la visibilidad bajo el agua es inferior a 1 metro. Los peces son prácticamente inexistentes. Sin embargo, icebergs de todas las formas y tamaños flotan en la superficie. Algunos son diminutos, del tamaño de un coche. Otros son colosales, del tamaño de un campo de fútbol. El lago Argentino es un punto clave del sistema hidrológico. El río Santa Cruz nace de él y fluye hacia el este a lo largo de 385 kilómetros hasta el Océano Atlántico. Este río es la savia de las estepas áridas. Un cinturón verde de vegetación se extiende a lo largo de sus riberas, un oasis en el desierto. Aquí anidan las aves, aquí se encuentran peces, guanacos y pumas vienen a beber. Ascendemos más alto, por encima de las sierras que separan las cuencas fluviales. Abajo se encuentra el lago Viedma, el segundo más grande de la región. Su rasgo distintivo es su color. El agua aquí no es azul, sino gris verdosa, casi oliva. Esto se debe a la composición química de las rocas erosionadas por el glaciar Viedma. Contienen altos niveles de cobre y hierro. Estos elementos se disuelven en el agua, dándole un color característico. En la orilla norte del lago Viedma se alza el Cerro Torre, una aguja de granito de 3.128 metros de altura. Sus paredes sobresalen. Durante la mayor parte del año, la cima está cubierta por una capa de escarcha con forma de hongo de hasta 10 metros de espesor. Trozos de hielo del tamaño de coches se desprenden sin previo aviso. El Cerro Torre fue conquistado recién en 1974 y cada ascenso desde entonces es todo un acontecimiento. La montaña es implacable.
Cambiamos de rumbo y volamos hacia el noroeste, donde los Andes patagónicos se funden con la región de los lagos. Aquí, la geografía cambia. Las montañas se vuelven más bajas y verdes. Los glaciares dan paso a lagos, una cadena de cuerpos de agua que se extiende a lo largo de la frontera entre Argentina y Chile. Estos lagos comparten una característica: son todos de origen glaciar, profundos e increíblemente cristalinos. El lago Nahuel Huapi es el corazón de la Patagonia Norte, 537 kilómetros cuadrados, 464 metros en su punto más profundo. 7 brazos irradian desde el núcleo central como los dedos de una mano. En sus orillas se alza la ciudad de San Carlos de Bariloche, capital del turismo de esquí argentino, 130.000 habitantes. La ciudad está construida al estilo alpino, chalets de madera, techos a 2 aguas y abundante piedra en la decoración. En invierno, la gente viene a esquiar. En verano, hacen senderismo y disfrutan de los lagos. Pero Bariloche es una excepción. El resto de la Patagonia no se parece a los Alpes. Es más agreste, más salvaje, más auténtica. En Bariloche, la naturaleza está domesticada, integrada en la infraestructura turística. En el resto de la Patagonia, la naturaleza reina sin oposición. Estamos sobrevolando el lago escondido. El lago escondido. Su nombre lo dice todo. Solo se puede acceder a él en barco o a través de un sendero escarpado. El lago está enclavado entre laderas montañosas cubiertas de bosque virgen. Aquí crece el alerce, el ciprés patagónico, uno de los árboles más longevos del planeta. Algunos ejemplares tienen más de 3.600 años. Imagínense, un árbol que brotó mientras los faraones egipcios construían las pirámides. Un árbol que ha presenciado el auge y la caída de civilizaciones. Un árbol que ha sobrevivido a edades de hielo, erupciones volcánicas y terremotos. Y sigue creciendo, aumentando su diámetro 1 milímetro cada año. La madera de alerce es roja, duradera y resistente a la putrefacción, lo que la convirtió en un bien muy preciado. Durante los siglos XIX y XX, se talaron miles de alerces para construir casas, fabricar tejas y postes telegráficos. Su población disminuyó drásticamente. Actualmente, los alerces están protegidos por ley y su tala está prohibida. Sin embargo, la recuperación es lenta. Un árbol que crece durante 3.000 años no puede compensar rápidamente la pérdida. Continuamos volando hacia el sur, a lo largo de la frontera argentino-chilena. Aquí, la frontera no discurre por ríos ni cordilleras, sino por una divisoria de aguas, la línea que separa las cuencas de los océanos Pacífico y Atlántico. Esto la hace abstracta, existiendo más en los mapas que en la realidad. En algunos tramos, la frontera discurre justo al lado de un glaciar. ¿Cómo se traza una línea a través de una masa de hielo en movimiento? Volamos sobre volcanes. La Patagonia forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. El magma hierve bajo su superficie. Los volcanes son comunes aquí. Algunos han estado inactivos durante siglos, otros están activos. El monte Hudson entró en erupción en 1991. Una columna de ceniza se elevó 18 kilómetros. La ceniza cayó sobre un área comparable a Inglaterra. En algunos lugares, la capa alcanzó 1 metro de espesor. Las ovejas se asfixiaron. La vegetación murió. Decenas de miles de hectáreas se transformaron en un desierto gris. Pero una erupción no es solo destrucción, es renovación. La ceniza volcánica es rica en minerales. 1 año después de la erupción del Hudson, la hierba comenzó a brotar de la zona de ceniza, aún más brillante y verde que antes. El suelo, enriquecido por el volcán, produjo una cosecha sin precedentes. La naturaleza tiene la habilidad de convertir el desastre en oportunidad. Estamos sobrevolando el glaciar Marmol, uno de los glaciares colgantes que descienden de las laderas orientales de los Andes. Colgante significa que no llega al fondo del valle, sino que se desprende a mitad de camino. Cuando un trozo de hielo se desprende, cae cientos de metros y se hace añicos. Una nube de fragmentos de hielo se eleva, brillando bajo el sol. El espectáculo es a la vez fascinante y sobrecogedor. Abajo se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 7.200 kilómetros cuadrados, 47 glaciares. Es un museo al aire libre de la edad de hielo. Aquí se pueden observar todas las etapas de la vida de un glaciar, su nacimiento en los campos de nieve, su crecimiento y movimiento, y su desaparición en las cálidas aguas del lago. Llegamos al extremo sur del parque, donde se encuentra el glaciar Perito Moreno, el más famoso, el más fotografiado y el más accesible. Pero su accesibilidad no le resta ni un ápice de su majestuosidad, todo lo contrario.
La oportunidad de acercarse a la pared de hielo a cientos de metros, oír su aliento, sentir el frío que emana de ella y presenciar un deslizamiento de tierra con los propios ojos. Una experiencia que no se puede describir con palabras ni fotografías. El glaciar Perito Moreno es famoso por otro fenómeno, el cierre periódico del Estrecho de Magallanes, un canal angosto en el lago argentino. Cuando el glaciar avanza, llega a la orilla opuesta y bloquea el estrecho. El agua en el brazo sur del lago no puede drenar. El nivel del agua sube. La diferencia con el brazo norte alcanza los 30 metros. La presión del agua aumenta y en algún momento el agua rompe la barrera de hielo. Se produce una ruptura. Una masa de agua se precipita a través del estrecho, rompiendo y arrastrando trozos de hielo. El espectáculo es apocalíptico. El rugido se puede oír a decenas de kilómetros de distancia. La última ruptura de este tipo ocurrió en 2016. Miles de turistas la presenciaron, atónitos. Para concluir nuestro viaje, sobrevolamos el punto más austral de la Patagonia continental, el Cabo Froward, en la península de Brunswick. Este es el punto más meridional de América continental, sin contar las islas. Su latitud es de 54 grados. Desde aquí hasta la Antártida se extienden 1000 kilómetros de océano abierto. El viento sopla con tanta fuerza que no crecen árboles, solo arbustos bajos pegados al suelo. En el cabo se alza una enorme cruz, un monumento erigido en honor al 500 aniversario del descubrimiento de América. Estar aquí, al borde del mundo, contemplando el océano embravecido, sintiendo el viento que comenzó su viaje en la Antártida y terminará en África, es a la vez un desafío y un privilegio. Aquí se comprende, no vivimos en un mundo plano con fronteras definidas, vivimos en una esfera, donde el final de un continente es el comienzo de otro, donde todo está conectado, viento, agua, tierra, vida. La Patagonia no es el fin del mundo, es su corazón, el corazón palpitante del planeta, que bombea aire, agua y energía por toda la Tierra. Somos solo huéspedes en este mundo, habitantes temporales, pero incluso una breve estancia aquí nos transforma para siempre. El toque final de nuestro vuelo aún está por llegar, el regreso a la costa atlántica, donde la Patagonia revela su último secreto. Aquí, en el extremo oriental, donde la estepa se encuentra con el océano, se halla el Golfo de San Jorge. Este lugar es único por dos razones. Primero, es una de las zonas pesqueras más ricas de Sudamérica. Una corriente fría proveniente de la Antártida transporta nutrientes. El plancton prolifera. Los peces, camarones, calamares, anchoas se alimentan del plancton. Y toda una pirámide de vida se construye sobre los peces. La segunda razón es que aquí se encuentran las mayores reservas de petróleo y gas de Argentina. Bajo el lecho de la bahía y las estepas adyacentes yacen estratos formados hace 100 millones de años, cuando esta zona era el fondo de un mar cálido y poco profundo. Restos orgánicos, plancton, algas y peces antiguos se hundieron hasta el fondo, quedaron enterrados bajo gruesos sedimentos, se comprimieron, se calentaron y se transformaron en hidrocarburos. Lo que fue vida en el período Jurásico se ha convertido en la energía del siglo XXI. Los pueblos de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia crecieron gracias al petróleo. En 1907 se perforó el primer pozo. A una profundidad de 500 metros brotó un chorro a presión. El petróleo negro fluyó con tal fuerza que los trabajadores no pudieron alcanzar la plataforma. La Patagonia entró en la era industrial. Miles de personas acudieron en busca de trabajo. La estepa se cubrió de torres de perforación. Los oleoductos se extendían por cientos de kilómetros. Las ganancias fluían como un río negro y petrolero. Pero toda moneda tiene dos caras. Los derrames de petróleo envenenaron vastas extensiones de estepa y aguas costeras. La quema de gas iluminó el cielo nocturno con un ominoso resplandor naranja. La fauna se retiró. Los guanacos abandonaron las zonas de minería intensiva. Las aves dejaron de anidar cerca de las plataformas petrolíferas. Los humanos explotaron la tierra sin importarles las consecuencias. Ahora, en el siglo XXI, la situación está cambiando. La Patagonia se está convirtiendo en un centro de energías renovables. El viento, que durante siglos fue la maldición de la región, se está transformando en una bendición. Los aerogeneradores proliferan junto a las plataformas petrolíferas, simbolizando la transición de las energías tradicionales a las nuevas. El sur de la Patagonia cuenta con uno de los mejores recursos eólicos del planeta. Aquí, el viento sopla a una velocidad media de 30 kilómetros por hora, 300 días al año.
Estas no son solo condiciones favorables, sino ideales. Un parque eólico en la Patagonia produce electricidad 3 veces más eficientemente que en Europa. Terminamos nuestro vuelo donde empezamos, sobre la meseta. El sol se pone. Los últimos rayos transforman la estepa en un mar de oro. Las sombras se extienden kilómetros. En este instante, la Patagonia revela su verdadera cara. No áspera, no hostil, sino pacífica, casi apacible. La tierra respira. El día termina. La noche llega no como un crepúsculo, sino como una calma. La temperatura desciende. El viento amaina. Un raro momento de silencio. Los guanacos se reúnen en manadas para pasar la noche. Un puma sale a cazar. Un cóndor se posa en una cornisa rocosa, con las alas plegadas. En este silencio, bajo la luz dorada del atardecer, escuchas la voz de la Patagonia. No habla con palabras, habla con el viento que acaricia tu piel, habla con el aroma de la hierba seca al sol, habla con el grito de un ave rapaz que se eleva en lo alto, habla con el latido de tu propio corazón. Y esta voz susurra una sola cosa: estás vivo, ahora, aquí. Y eso es suficiente. La Patagonia nos enseña a vivir el presente, no nos permite perdernos en pensamientos del pasado ni del futuro. Aquí solo importa el presente, el viento que sopla en este preciso instante, la nube que flota sobre nosotros en este preciso instante, la piedra bajo nuestros pies, cálida por el sol de la tarde. Esta es una lección que hemos olvidado cómo comprender en las ciudades, tras las pantallas, en el torrente de información. La Patagonia nos reconecta con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, con nuestra realidad. Cae la noche sobre la Patagonia, las estrellas iluminan el desierto, son tantas que el cielo parece blanco, no negro. La Vía Láctea se extiende por el cenit, un río luminoso que fluye hacia el abismo cósmico. Bajo este cielo, uno se siente a la vez insignificante e infinito. Insignificante porque el universo es vasto, infinito porque uno forma parte de este universo, el átomo del que está hecho. La Patagonia permanecerá, cuando nos vayamos, permanecerá. El viento soplará, los glaciares fluirán, las montañas se alzarán, los cóndores remontarán el vuelo. En algún lugar de la estepa florecerá un solitario rododendro. Un guanaco guiará a su cría hasta un manantial. Un puma acechará a su presa a la luz de la luna. La vida continuará, obstinada, inquebrantable, eterna. Este es el mensaje de la Patagonia. No reside en la grandeza de las montañas, no en la majestuosidad de los glaciares, no en la inmensidad de las estepas, sino en la simple e imparable continuidad de la vida, en la hierba que brota entre las piedras, en un polluelo que sale del cascarón, en un arroyo que fluye bajo una capa de hielo. La vida no pide permiso, no espera el momento oportuno, simplemente es, aquí, ahora, siempre, noche, estrellas, viento, eternidad.